Hermano, hoy vamos a estar considerando la última exhortación sobre las parábolas del Señor Jesús. El tema de hoy lo hemos titulado La carga de Jesús, la carga de Jesús. Y vamos a estar considerando los versículos 25 al 30 de Mateo capítulo 11. Amén. Así que lo pueden seguir directamente aquí en la pantalla o lo pueden seguir en su Biblia también. Vamos a orar primero antes de comenzar, dándole gracias al Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos has dado de podernos congregar, Señor, hoy a través de la tecnología, Señor. Gracias por esa bendición. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, Padre, que fielmente nos hemos concertado aquí también para honrarte y para escudriñar tu palabra. Bendice, Señor, ahora tu palabra que vamos a predicar. Que tu Espíritu Santo nos ayude a exponerla y a entenderla y también a ponerla por obra, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Padre, por este día donde celebramos, Señor, el nacimiento de tu Hijo Jesús para eventualmente dar su vida por los pecadores, Padre Santo, de los cuales nosotros somos los primeros, Señor. Gracias por tu misericordia con nosotros, por haber dado a tu Hijo en sustitución por nuestra muerte, Padre Santo, y a través de él darnos vida. Gracias, Señor. Te pedimos ahora que nos dirija a través de tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermano, nuevamente. Pues dice la palabra del Señor en Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y les revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el Señor. En esta ocasión, hermano, siempre nos gusta identificar dónde está la parábola en la porción bíblica que acabamos de leer. Pues la parábola está en los versículos 28 al 30, más bien centrado en el versículo 29, donde dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vale la pena, ¿verdad?, hacer una ilustración del yugo según nosotros nos lo imaginamos, ¿verdad?, para podernos imaginar de una manera más cierta. En esta ocasión, obviamente el yugo es el instrumento que se usa para unir dos bueyes. ¿Para qué? Para arar, para arrastrar algo, para trabajar en el campo. Entonces, nosotros nos referimos a la palabra cuando hablaba de Eliseo. ¿Recuerdas cuando el Señor le dijo a Elías: vete y búscate a Eliseo? Eliseo va a ser tu sucesor como profeta. Dice que Eliseo araba delante de un montón, de una yugada de bueyes. O sea, parece que tenía un arado bien grande y tenía o varios grupos de bueyes en yugos, o simplemente eran unos cuantos, no sé, 6 o 7, 8 bueyes con los yugos puestos. O sea, era un persona fuerte que estaba arando los campos de su papá, nos dice allá en Reyes. Pues el yugo se utiliza para que dos bueyes puedan caminar y hacer un trabajo. O sea, en lugar de un buey hacer un trabajo solamente, dos bueyes lo hacen. Y típicamente se usa para que los bueyes puedan ir por el mismo camino y puedan ir a la par. Una cosa importante que tenemos que recordar, que está en la ilustración del Señor aquí en la parábola, es el hecho que el yugo era bien familiar para todos los que lo escuchaban en ese momento, al igual que todas las ilustraciones de las parábolas. Cuando el Señor hablaba, el sembrador salió a sembrar. Cuando el Señor hablaba de el trigo y la cizaña, cuando el Señor hablaba de la sal que se desvanecía,
Todas ellas eran unas realidades de la vida diaria de lo que escuchaban en aquel tiempo. Y esta parábola no es diferente. O sea, cuando se le mencionaba a algún israelita de aquel tiempo sobre un yugo, una yugada de bueyes, él sabía exactamente lo que implicaba. Una de las cosas esenciales que tenemos que entender con el concepto del yugo y los bueyes es que cuando había un buey que era nuevo, o sea, nunca antes había arado, nunca lo habían usado para trabajar, e iba a empezar a trabajar, ese buey siempre lo ponían en un yugo con otro buey que era ya experimentado, que ya sabía lo que había que hacer. De forma que el buey experimentado llevaba al buey novato a través del día a día del trabajo para que pudiera aprender. ¿Okay? Mantengamos esa ilustración en nuestra mente para que podamos ir a través de la palabra y podamos añadir el contexto necesario. Bien, si nos referimos nuevamente al versículo 25, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El contexto aquí, tenemos que referirnos, ¿verdad?, a la porción que está anterior. Okay. Aquí en el verso 20 de Mateo 11 hay un lamento del Señor sobre 3 ciudades de Galilea. Okay. Las ciudades se llaman Corazín, Betsaida y Capernaum. Mire cómo dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Verdad? Era poco triste, ¿verdad?, estas aseveraciones del Señor sobre estas ciudades. Está comparando a 3 ciudades que eran ciudades israelitas, o sea, ciudades de Galilea, en donde el Señor había hecho un montón de milagros, un montón de señales, además de predicar, ¿verdad? Porque junto con los milagros estaba la predicación y la exhortación y su presencia santa en medio de todo ello, ¿verdad? Entonces, los milagros que él había hecho en Corazín, en Betsaida, Capernaum, dice que Capernaum era levantada hasta el cielo. Esto obviamente es una referencia al hecho de que él vivía allí en Capernaum. O sea, qué gran privilegio tuvo Capernaum, un pueblito, una aldea, para que el Señor posara allí donde gran parte de su vida aquí, en su ministerio. Dice: eres levantada hasta el cielo, pero serás abatida hasta el Hades. ¿Por qué pasaban estas cosas con Capernaum, Corazín y Betsaida? Porque las señales que el Señor había hecho allí para evidenciar que era el Hijo de Dios, que venía a dar su vida por los pecadores, pues simplemente a la mayoría inmensa de la gente no les importó. No creyeron, cerraron su corazón. O sea, más bien vamos a decir, su corazón cerrado no pudo ser impactado, no permitieron abrir su corazón y reconocer la verdad que estaba evidenciada por los milagros. Se quedaron duros de corazón. Así que el Señor las compara con Tiro y Sidón, que eran ciudades sirofenicias. Usted recuerda que en Tiro y Sidón, allá fue que el Señor se encontró a la mujer aquella que le dijo: Señor, yo quiero, ¿verdad?, gozar de las bendiciones de tus hijos. Básicamente dice: no podemos darle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Se recuerda? Porque eran ciudades que eran paganas, ¿verdad? Y eran ciudades de Fenicia que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Pero el Señor fue allá a predicar también. Y Capernaum, ¿verdad?, se compara con Sodoma, casi nada, ¿verdad? Usted pensará, Sodoma y Gomorra, usted la recuerda ya en Génesis, que fueron las ciudades destruidas por su perversidad, antes de que Lot escapara, después que Lot pudo escapar de ella.
Así que lo que está ilustrando el Señor aquí, en este contexto a la porción que leímos del 25 en adelante, es que el Señor había venido para salvar a muchos, pero muchos habían cerrado su corazón, habían, ¿verdad?, hecho caso omiso de las señales y de la palabra que le había venido a predicar. Por eso es que entonces, si vamos un poquito más abajo, pues vamos a la porción donde leímos, el Señor se regocija y alaba al Padre diciendo, mira, Señor, gracias, te alabo, porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos. Ahí también refiriéndose a los maestros de la ley, ¿verdad? A los que ellos se juzgaban como justos ellos mismos, a los que pensaban que se las sabían todas, como decimos en Puerto Rico. Personas que entendían que por su religiosidad lo tenían ya todo dilucidado, que eran los custodios de la palabra, que se conocían al pie de la letra la ley escrita, que pensaban conocer a perfección la voluntad de Dios, que pensaban conocer a perfección los deseos, los designios de Dios, simplemente porque tenían la palabra de Dios. Y esto nos ilustra que tener la palabra de Dios es una cosa, pero creer y vivir según la palabra es otra. Así que cuando él dice estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos, o sea, queriendo decir de los que se creen sabios y entendidos, tú escondiste estas cosas y ellos están envueltos en su propia conocimiento, en su propio orgullo. Sin embargo, esta verdad tuya la revelaste a los niños. Bendito sea el Señor. Recuerden que el Señor había hecho esta ilustración sobre los niños. Si no podéis, el que no me recibe a mí como un niño, el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no puede entrar en él. Refiriéndose a no necesariamente la ignorancia de los niños, sino más bien a la pureza de corazón de los niños. El problema que tenemos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, es que siempre está esta tendencia de querer complicar las cosas. Y siempre está la tendencia de tener la apariencia. Y siempre está la tendencia a la hipocresía. Siempre está la tendencia a querernos representar lo que en verdad no somos. Los niños, sin embargo, puros de corazón, cuando dicen en inglés, what you see is what you get. Según los vemos, así son. El Señor siempre ha querido que nosotros seamos así. Nosotros en Puerto Rico tenemos una dificultad adicional porque, ¿saben que en Puerto Rico, ¿verdad?, para bien o para mal, mucha gente, ¿verdad?, nos crían en nuestra cultura a ser aparentosos. No lo quiero decir en el sentido malo, lo quiero decir en el sentido de, de no representar lo que realmente somos o lo que realmente nos está pasando, ¿verdad? En otras culturas del mundo se aprecia lo contrario, lo que se aprecia es la sinceridad, y si nos estamos sintiendo mal, pues así lo decimos, y si nos estamos sintiendo bien, pues lo decimos también. Pero en Puerto Rico, ¿verdad?, por la cultura se estima una virtud el no dar a entender claramente lo que está pasando. Aquí nos contrasta, ¿verdad? Cuando dicen los niños, Señor se agrada de las verdades, revelarlas a aquellos que de una manera sincera, honesta, íntegra, limpia, transparente, se acercan a Él. Los que reconocen que cuando el Señor nos habla, pues nos está hablando porque nos ama. Que cuando el Señor nos reprende, nos está reprendiendo porque nos ama. Que cuando el Señor, por ejemplo, en los versículos anteriores, hizo aquellos milagros, es porque realmente es el Señor. Es porque realmente es el que manda, es porque realmente es el que tiene todo en control, y porque realmente es el que nos puede condenar o el que nos puede salvar. Por eso el Señor se regocijaba y decía, qué bueno que estas cosas se las escondiste a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Eso también nos recuerda, hermano, te recuerda cuando estuvimos explicando cuál era el propósito de las parábolas. Si recordamos el propósito de las parábolas es porque el Señor les explicó a sus discípulos, mire, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Cuando decía a ellos, se refería al pueblo en general y también a los líderes religiosos y a muchos, básicamente a todos ellos que habían demostrado no tener el deseo de recibir la palabra del Señor. Y como habían demostrado el deseo de no recibir la palabra del Señor, el Señor, como quiera, en lugar de dejarlos completamente en ignorancia, les aproximaba al reino de los cielos usando estas ilustraciones. O sea,
lo que muchas veces la gente podía percibir como que, oh, el Señor dijo que a ellos, a los que cerraron su corazón, no les es dado. Como que dice, como que si alguien hubiera decidido por ellos. No, todo lo contrario. Cuando el Señor les ilustra a ellos, entonces por parábola, lo que estamos viendo es la misericordia del Señor. O sea, ellos no teniendo disposición de entender o querer entender la palabra de Dios. Y el Señor haciendo un esfuerzo más allá para poderle llevar el evangelio como quiera. Por eso es que el Señor se regocija en esta porción que estamos leyendo en el 25, pero a la misma vez hay un lamento, porque Él hubiera querido que todos aquellos que percibían la palabra del Señor pudieran hacerle caso. Pero la realidad es que solamente los que tienen un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón que nos permite a nosotros, una disposición que nos permite reconocer lo mal y pecadores que somos. Solamente ellos son los que pueden reconocer la verdad de Cristo Jesús. Gloria a Dios, eso me pone a pensar a mí. ¿Qué diferencia había entre mí o cada uno de nosotros que hemos reconocido al Señor y aquellos que no? Me pongo a pensar y uno dice, Señor, pero qué bueno que yo pude reconocer la verdad de Dios en ti. Qué bueno que yo pude creerle a la palabra. Qué bueno que yo pude hacerle caso a la exhortación. Qué bueno cuando me vinieron a hablar de Cristo, que yo pudiera haberle hecho caso. Y me pongo a pensar que pudimos no haber hecho caso de la palabra del Señor. Y el Señor es bueno, porque el Señor dice que la predisposición del corazón, que no es una virtud nuestra, simplemente es cuánto nos dejamos nosotros dejar tocar por el Señor. Porque el Señor es el que ablanda los corazones, el Señor es el que abre el entendimiento, el Señor es el que nos habla al corazón. Como dice la palabra, penetra hasta el tuétano y nos permite a nosotros entender la verdad de Dios. Gloria a Dios que pudimos hacer caso de la palabra. Eso nos exhorta a seguir predicando la palabra a los demás, a nunca cansarnos, ¿verdad? Como dice la palabra en Colosenses, no os canséis pues de hacer el bien, ¿verdad? Porque así poco a poco te va a ver el fruto y al final, ¿verdad? Podemos decirle al Señor, Señor, aquí estamos, ya al fin de nuestra vida, ayúdanos a nosotros a poder entrar en tu reino celestial. Amén. Ahora, volviendo aquí a la palabra, dice en el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, después que el Señor alaba a su Padre porque había revelado estas cosas a los que tenían corazón dispuesto, todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce al uno, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto nos dice algo bien claro, hermanos, para la generación de hoy. Entonces, que hay muchas personas y muchos grupos que pretenden servir a Jehová solo, o sea, a Dios el Padre. Y que el Padre aquí, el Padre allá. Pero aquí nos está diciendo claramente que si nosotros no creemos en el Hijo, amén, pues no podemos conocer al Padre. Por eso cuando el Señor allá en Juan 14 le decía, muéstranos al Padre, nos basta, le decía. Le decía, pero Felipe, tú no estás consciente que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenéis que saber que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Así que Cristo Jesús es la única forma, el único camino, como dice Juan 14, verso 6, para ir al Padre. La humanidad aquí tiene mucho deseo, y muchos lo hablan de manera folclórica, especialmente acá en Puerto Rico, de conocer al Señor, o de pretender servir al Señor, o de acercarse al Señor, o buscar a Dios, como dicen ellos. Y lo quieren hacer, pero sin Cristo Jesús. La Biblia dice claramente, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Tenemos que ir al Padre, pero solamente podemos ir a través de Cristo Jesús. Por eso es que estos versos 27 al verso 27 básicamente, tienen un fuerte sentido con Israel. El Israel de ese tiempo pretendían servir a Jehová. En este caso, en este contexto, a Dios el Padre. Pero querían servir a Jehová sin reconocer al Hijo. Y ese era el problema que tenían. Quieren servir al Padre
pero no honran al Hijo. Por eso es que más adelante el Señor diría, para que todos puedan honrar al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Y todas estas referencias que especialmente ocurren en el Evangelio de Juan, hablan de eso mismo. Hay personas que quisieran tener a Dios el Padre sin el Hijo y hasta sin el Espíritu Santo, pero eso no es posible. El que quiere ir a Dios tiene que ir a través de Cristo Jesús. Y lo más importante es lo que está al fin del capítulo, verso 27, que dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y solamente aquellos a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que el que nos permite conocer a Dios el Padre es el Hijo. ¿Ok? Por eso es que nos ayuda a entender otras referencias cuando dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente a través del Señor Jesús es que nosotros podemos conocer a Dios. Para nosotros ir a la eternidad es a través del Señor Jesús. Para nosotros poder conocer a Dios el Padre es a través del Señor Jesús. No hay salvación si no es a través del Señor Jesús. Sigue diciendo la palabra, en todo este contexto, si usted se va fijando, rechazaron la evidencia del Señor. En los versos 20 al 24, el Señor se regocija porque reconoce que no todos han rechazado su llamado, sino aquellos a quien han predispuesto su corazón para el toque del Señor, han respondido al Señor y Él se regocija porque el Padre tenía todo esto en su plan. Y Él pasa a decir, es que nadie puede conocer al Padre a menos que el Hijo se lo revele. Nadie, literalmente, ¿verdad? Diría más adelante, puede ir al Padre sino a través de mí. El punto central aquí es el Hijo. Todo tiene que ver con Jesús. La humanidad de hoy no quiere reconocer a Jesús, solamente lo reconocen de forma folclórica. Aquí en Puerto Rico, ahora mismo usted puede encontrar muchas imágenes del niñito, los nacimientos, usted ve la adoración de los magos y toda esta cosa, y la gente hoy celebrando cosas que no conocen. ¿Por qué? Porque el mundo quiere a Cristo sin Cristo. El mundo quiere agradar a Dios sin Cristo. El mundo quiere, según ellos, portarse bien y agradar al Señor sin haber creído en Él, sin reconocerle como lo que Él es. Por eso es que el Señor se regocija con aquellos que hemos creído en Él, pero se lamenta por aquellos que no han creído porque han tenido toda la evidencia para poder creer en Él. Qué apropiado, ¿verdad? Que hoy nos estamos rememorando el nacimiento del Señor. Tenemos que recordar que el día preciso que Él nació fue algo como que casi secreto, ¿verdad? Solamente los pastores fueron evidencia y fueron testigos de lo que sucedió ese día. Algo completamente que pasó desapercibido. Más adelante, al pasar quizá 1 o 2 años, llegan estos magos del oriente porque habían visto la señal en el cielo y habían venido a adorar al Señor. Todo ello había pasado por desapercibido porque así es el Señor. El Señor no anda con fanfarria, el Señor no anda con mucho anuncio, el Señor no anda con mucho séquito ni mucha cosa. El Señor simplemente, así humilde, manso y humilde, Él pretende que cada uno le pueda conocer en su corazón, creyéndole según la palabra. Bendito sea el Señor. Así que, si seguimos viendo, después que el Señor reconoce que solamente a través de Él podemos reconocer al Padre, Él sigue diciendo en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Merece explicar, ¿verdad? La palabra trabajados. Trabajados. Vemos la palabra aquí, copiontes. La palabra copiontes lo que quiere decir es extenuado. No sé si usted se ha sentido un día que usted ya no puede más, que usted no va más, dice, estoy muerto de cansado, ya no puedo ni caminar. Me voy a tirar aquí mismo, me voy a tirar aquí mismo en el piso a descansar porque ya no puedo más, no tengo fuerzas para seguir. Y la palabra cargados, ¿ok? Tiene que ver con esta que se llama perfortismenoi.
Perfortismemoi lo que quiere decir es sobrecargado. O sea, que tienen una carga que va más allá de lo que ellos pueden manejar. Así que cuando el Señor está hablando, ¿verdad?, aparentemente en un cambio de tema, pero en realidad no está cambiando el tema. Está hablando de que a todos los que Él llama son trabajados y cargados. ¿Por qué estamos trabajados y cargados? Porque el mundo, el Señor lo sabe, siempre en su corazón ha tenido la urgencia de agradar a Dios. Cada uno de nosotros nacemos y habiendo sido creado a la imagen del Señor en nuestro corazón, como dice la palabra, y se pusiste eternidad en el corazón de ellos. O sea, esta noción de que hay una vida eterna, esta noción de que hay un Dios supremo y creador de todas las cosas, está en todas las personas, hermano. ¿Sí? Lo que sucede es que el Señor entonces toca los corazones para que podamos conocer al Señor según la Escritura y que de esa ignorancia, ¿verdad?, de ese poco conocimiento del Señor, nosotros partamos a conocer al Señor vivo, el Señor eficaz, al Señor que nos salvó y murió por nosotros. Pero la inmensa mayoría del mundo, si usted lo mira, están cargados de pecado, porque aquel que no ha venido a Cristo está cargado de pecado, lleno de pecado, saturado de pecado. Es como yo me imagino, ¿qué quiere decir saturado de pecado? Pues como cuando usted coge una esponja y usted la mete en el agua y la esponja se chupa todo el agua. La esponja está que usted la saca del agua, está goteando agua porque ya no le cabe más agua, está saturada. Eso es lo que quiere decir estar cargado de pecado. Y me imagino también como si usted estuviera andando y encima usted tuviera un montón de sacos de cemento. Imagínese si usted estuviera tratando de cargar 3 sacos de cemento de 50 libras cada uno y se los ponen encima de los hombros, 2 en los hombros, y uno en cada hombro y uno en la cabeza. ¿Cómo usted se podría mover? Es una carga aplastante. Esto es lo que quiere decir el Señor aquí. El pecado, la carga del pecado es aplastante. Hay muchas personas que están bajo esta carga de pecado, pero pretenden disimularlo. Pero el Señor conoce el corazón de todos nosotros. Este pecado, que no solamente nos agobia en este mundo, nos condenará en la eternidad también. Por eso es que el Señor sabe que toda la humanidad está trabajada y cargada, especialmente aquellos que estaban en Israel escuchando sobre la predicación de los escribas y fariseos. El Señor hubiera criticado a los escribas y fariseos cuando dijo: hay escribas y fariseos, ustedes ponen unas cargas sobre la gente, pero ustedes ni con un dedo quieren moverlas, porque se pasaban poniendo leyes y leyes y leyes y legalismo sobre las personas, añadiendo carga y problema encima de los pecados que ya habían en su corazón. Y los primeros hipócritas eran ellos, que ellos no querían ni hacían las cosas que mandaban hacer. Por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos que trabajados y cargados estamos todos. ¿Qué vamos a hacer con esa carga? El asunto aquí estriba, hermano, que a pesar de que todos están trabajados y cargados en el mundo, no todos nos reconocen. Y aquí está el asunto, ¿verdad? Todos son pecadores, pero muy pocos quieren reconocer que son pecadores. Y este es el trasfondo de lo que está hablando el Señor aquí. En otras palabras, el Señor está diciendo: ¿y quién es aquel que no está trabajado y cargado? ¿Y quién es aquel que no necesita que yo los ponga a descansar? ¿Okay? ¿Quiénes son? Y mucha gente ante ese llamado diría: yo no necesito eso, yo estoy lo más bien como estoy. Yo considero que yo soy una persona esto y aquello, o yo considero que yo tengo mis méritos, o yo conozco de la palabra. Yo no entiendo qué es lo que quiere decir el Señor con trabajado y cargado, si yo estoy completamente bien. El llamado del Señor a todo el mundo a salvación es porque Él sabe que todo el mundo está trabajado y cargado por el pecado. Y Él nos está invitando a que vayamos a Él y nos haga descansar. Él nos va a dar descanso. Gloria a Dios cuando nosotros hicimos caso al llamado de salvación que nos hacía el Señor. Y reconocimos que estábamos llenos, saturados de pecado, que no podíamos con nuestra vida.
Y el Señor en su misericordia nos salvó. Como dice su palabra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, esas eran las cargas que teníamos, sino por su misericordia, bendito sea el Señor. Así que el Señor, a los que están trabajados y cargados, les da descanso, bendito sea el Señor. Ahora bien, la ilustración que Él está haciendo, él nos está proponiendo un trueque. El Señor está llamando a los que están trabajados y cargados, pero los está invitando a descansar con un yugo. Entonces uno dice, pero yo no puedo entender cómo es posible que alguien pueda descansar con un yugo puesto. Porque si usted recuerda la ilustración del yugo, el yugo tiene que ver con trabajo, no tiene que ver con descanso. ¿Cómo es posible entonces que el Señor esté diciendo que en el mismo contexto nos va a poner un yugo para que descansemos? Ah, ya usted va a ver, porque todo tiene que ver con que el yugo no lo lleva usted solo. En el yugo Él está al lado. Así que si de estos dos bueyes que vemos ahí, uno podría escoger cuál es el Señor y cuál soy yo. Pero usted puede escoger el que usted quiera. Vamos a decir que el Señor es este que está aquí al lado, a la derecha, y usted es el que está a la izquierda. Lo pone a pensar, ¿verdad? Por donde el Señor me irá a llevar. El Señor me va a llevar. Ay, me pone a pensar en el Salmo 23. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿verdad? Se pone uno a tratar de ver en su mente, a pesar de que la ilustración del Salmo 23 son las ovejas, pero aquí tú nos está ilustrando con los bueyes. Mire, hermano, la comparación que está haciendo el Señor aquí es que cuando nosotros no estábamos en Cristo, usted tenía un yugo puesto. Ese yugo de pecado, el que estaba al lado suyo, usted sabe quién era. El mismo diablo era la pareja suya en ese yugo. Lo triste de esto es que muchas personas no saben que el parejo suyo, el compañero suyo en el yugo es el diablo. Y el diablo lo llevaba, ya usted sabe, camino a la condenación. El Señor ahora nos cambia y en lugar de ser esclavos del diablo, como estábamos practicando la semana pasada, ahora somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Cristo. El siervo, en este caso, en esta comparación de los bueyes, el buey, para ser útil, siempre tenía que tener un yugo para poderlo llevar. Y el Señor así lo hace. Pero mira qué tremendo, porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Como quien dice, yo también tengo un yugo. En este mundo el Señor tuvo un yugo, el Señor tuvo una misión, tuvo una encomienda que el Padre le dio. Él estaba sujeto al deseo del Padre. Y él estaba diciendo, mira, de la misma forma que yo voy, según el Padre ha ordenado de mí, para yo agradarle. Por eso dice, por eso es que el Padre me ama, porque yo hago lo que a él le agrada. Él estaba diciendo, si ustedes quieren agradar al Jehová, al Señor, a Dios el Padre, ustedes tienen que aprender de mí. Tienen que ser obedientes, tienen que ser sumisos, tienen que ser humildes, tienen que ser siervos. ¿Y qué mejor forma para aprender a ser siervos que andando al lado del Señor? Pero el yugo del Señor dice que es ligero. El yugo es fácil, la carga es ligera. Uno dice, wow, usted dirá, un yugo es un yugo. Pero la realidad es que el Señor nos dice que mi yugo es fácil. O sea, Él hace fácil lo que para nadie es fácil. Porque un yugo no es fácil. O sea, hay que caminar. Primero hay que trabajar. Y segundo, debajo del sol. Tercero, alquila la par con el otro buey que va al lado. Cuarto, no parece muy cómodo, ¿verdad? No sé cómo usted se sentiría si tuviera un canto de palo en el cuello con una horqueta como esa, agarrándolo por la garganta. No se ve cómodo. Yo no le veo foam por ningún lado, ni nada por ahí. Y ese palo que está arriba se ve bien pesado. Es triste, se diría. Se parece a un cepo, ¿verdad? Que era lo que le ponían a los presos en las cárceles. Lo que le pusieron a Pablo una vez. Yo creo que a Pablo cuando le pusieron el cepo, los pies y el cuello en el cepo, él estaría diciendo, esto es lo que literalmente quiero estar yo con el Señor. Siempre, ¿verdad? Bajo su comando.
Pero la realidad es que nos dice que el yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Usted sabe por qué, hermano? ¿Por qué el yugo, cuando llamamos el yugo de Cristo, cuando estamos sometidos a Cristo, cuando hemos creído en Cristo y somos salvos por Él y nos sometemos a su voluntad, como estuvimos hablando la semana pasada, como siervos inútiles, cuando nos sometemos al Señor, el yugo es fácil. ¿Por qué? Porque el Señor es el otro que va al lado en el mismo yugo con nosotros. Él va llevando la inmensa mayoría de la carga y Él va con nosotros todo el día. Por eso Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nunca nos dejó. Amén. El Señor siempre nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que el Señor va en el yugo con nosotros. Pues claro, si el Señor Todopoderoso es el que está en el otro lado del yugo, pues claro, nosotros estamos literalmente en Puerto Rico cogiendo pon. Por eso que el Señor, cuando dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pues claro, si eres el que está llevando la mayoría de la carga. Amén. Por eso es que el Señor nos invita y invita a todos que si de verdad queremos ser libres de la carga del pecado y del afán de este mundo, tenemos que ponernos en sus manos. Amén. Qué paz de Dios cuando nosotros ponemos toda nuestra vida en las manos del Señor. Cuando entregamos toda nuestra vida, nuestra voluntad en las manos del Señor. Cuando usted hace eso, el Señor es el que manda en su vida. Entonces, literalmente usted tiene un yugo puesto, pero ni lo siente, hermano. ¿Amén? Por eso es que dice que el Señor, el yugo es fácil y la carga es ligera, porque Él llevó toda nuestra iniquidad y todos nuestros pecados en el madero, dice la palabra del Señor. Hay unos versos importantes, ¿verdad? Porque nos dice que si somos como el Señor, que es manso y humilde, que es el buey que está junto con nosotros en el yugo, hallaremos descanso para nuestras almas. Fíjese qué clase de ilustración eso no se pone a pensar. O sea, vamos a estar trabajando, haciendo trabajo fuerte, pero vamos a estar descansando. A veces uno se puede pensar, oye, ¿cómo sería eso? Haciendo trabajo debajo del sol, pero me siento descansadito. Porque el trabajo del Señor es así, hermano. Todo lo que nosotros hacemos, de acuerdo a la voluntad de Dios, guiados por el Señor, es para la gloria de Dios y lleva recompensa, hermano. Lleva bendición en esta vida y recompensa en la vida eterna también. Así que recuerdo, me hace pensar las palabras de Salomón cuando él hablaba en Eclesiastés que todo era vanidad, porque él decía que él se mataba y él veía a la gente, o sea, se mataba literalmente haciendo trabajo, lo que quiero decir. Él decía que él veía a la gente arando y veía a la gente trabajando y veía a la gente haciendo esto de cosas debajo del sol y después al final cuando se mueren no se llevan nada, ¿verdad? Y él lo decía obviamente desde el punto de vista como una persona que no conoce al Señor hubiera hablado, ¿verdad? Diciendo, la verdad que si no fuera por el Señor, nada en esta vida tendría sentido, porque uno se hace tanto trabajo haciendo las cosas y al final no se lleva nada, o sea, todo queda en nada, todo se daña. Uno limpia la casa hoy, ya mañana hay que limpiarla otra vez, uno hoy se baña y tiene que bañar otra vez mañana, o sea, las cosas no perduran, hermano. Y esa es una realidad de esta vida, de este mundo cargado de pecado. Lo que nos está ilustrando el Señor aquí es que cuando nosotros estamos en Cristo, todo lo que nosotros hagamos para la gloria del Señor tiene bendición aquí y en la eternidad también. El Señor es tan bueno con nosotros, hermano. Por eso nos dice, nos estamos enyugados por el Señor, hallamos descanso para nuestras almas. Bendito sea el Señor. Quiero que leamos otros versos más, hermano, para ir connotando el tema. Allá en Hebreos, adelante vamos a hacer algunas posiciones de Hebreos. Dice en Hebreos 4, 8 al 10, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, el descanso, a Israel quiere decir, no hablaría Josué después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, Josué nunca pretendió que el día de reposo era todo. El día de reposo era un adelanto. Por eso dice aquí que hay un reposo verdadero para el pueblo de Dios. Y lo explica aquí.
porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo del Señor, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto aquí? Si entendemos bien el contexto, no tenemos tiempo para ir a todo el contexto de Hebreo, pero lo que quiere decir aquí es que en Israel muchas personas estaban literalmente haciendo obras para agradar al Señor. Pero los que habían conocido a Cristo entendían que las obras no son las que nos salvan, sino la fe en el Señor. Las obras vienen en agradecimiento al Señor después de haber creído en Él. Por eso dice, el que entró en su reposo, o sea, el que ha creído en Cristo Jesús, pues ya reposó de sus obras. ¿Por qué? Porque ya no depende, ya no está esperanzado en salvarse por las obras, sino más bien sabe que el único que le puede salvar es el Señor Jesús. Ese es el mismo llamado que está haciendo el Señor allá en el capítulo 11 de Mateo. Todos los que están trabajados y cargados, ¿quiénes son? Y solamente unos poquitos entendían que estaban trabajados y cargados, mientras que en realidad estaban todos trabajados y cargados tratando de salvarse según su propia justicia, pero no iban a poder, pues solamente a través de Jesús es que podemos ser salvos. Y esa era la tragedia, ¿verdad? De lo que estaba pasando allí. Si usted recuerda a Hechos, ¿verdad? Si vamos a Hechos, verso 9, capítulo 9, cuando Pablo iba a perseguir la iglesia, iba camino a Damasco, dice la palabra en Hechos 9. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esta frase dice, oye, ¿por qué le está diciendo que es dura cosa dar cosas contra el aguijón? Primero que era una cosa, ¿verdad? Nosotros, una cosa es una patada. ¿Y qué es el aguijón? El aguijón era el palo que tenía una puya en la punta que se usaba para ir llevando los bueyes por el camino donde iban a arar. Así que el buey lo pullaban, lo aguijoneaban para decirle, hey, te estás yendo del camino, hey, no estás haciendo las cosas como tienen que ser, o te estás poniendo lento, tan, y le daban un puyacito con el aguijón. Lo que quiere decir aquí esta ilustración de dar cosas contra el aguijón es que al buey no le iba a valer de nada tratar de darle patas al aguijón como para que el aguijón no lo pullara, como para que no hiciera lo que el que lo aguijoneaba que quisiera, porque el que le estaba aguijoneando lo quería llevar por el buen camino. Pablo en este caso dice, el Señor le dice, de nada te vale estar dando patadas cuando yo soy el que te estoy llamando. De nada te vale resistir porque yo soy el que te estoy llamando. Dice, como que dice, dura cosa, dice, qué triste te ves, qué mal te ves, qué feo te ves, no haciendo caso a mi llamado, Saulo, es lo que el Señor le quiere decir con esta palabra. Lo mismo que estaba diciendo en el capítulo 11 de Mateo. ¿Ok? Todos los que están trabajados y cargados, yo los estoy llamando. Por eso es que el Señor nos hace énfasis sobre esto. Allá en Mateo 5 también, hablando de los mansos, dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que nos está ilustrando el Señor aquí entonces es la única forma de nosotros poder ser salvos y de uno poder estar completamente descansado y en paz y gozar de la bendición del Señor es cuando uno viene a Él como Salvador. Primera de Juan, porción que estuvimos leyendo en el aniversario la vez pasada, dice, 1 Juan 5:1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, esto es al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, esto es al Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos.
Sus mandamientos no son gravosos. ¿Okay? Gravoso viene de la palabra barehai. Cuando usted habla y te ve muchas veces el reporte del clima, le habla de la presión barométrica. ¿Okay? La presión barométrica es precisamente lo que ilustra, ¿verdad? Esta palabra. Viene de presión. Dice, sus mandamientos no nos están exprimiendo, no nos están, como quien dice, oprimiendo, no nos están aplastando, lo que quiere decir. Cuando usted recuerda el capítulo 11 de Mateo, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué ilustra esto, hermano? Que cuando nosotros hemos conocido al Señor, amamos y servimos al Señor de buena gana. Si reconocemos, cuando amamos al Señor, servimos al Señor de buena gana y de corazón. En ningún momento pasa por nuestra mente, ay, qué carga es servir al Señor. Ay, esto me cuesta tanto, ¿verdad? Todo lo contrario. Servimos al Señor con gozo. Quisiéramos hacer más todavía por el Señor en agradecimiento a que Él nos salvó. Y porque cuando Él pone su espíritu en nosotros, nos da a entender claramente estas cosas. O sea, estamos en el Hijo de Dios, estamos en la salvación, estamos puestos ya en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque Él nos compró con su sangre, nos ha puesto su yugo, que es ligero, su yugo es fácil, su carga ligera en nuestro cuello, y nos lleva atados a Él hasta que lleguemos a la eternidad, hermano. O sea, como dicen en Puerto Rico, yo no sé si se pone mejor se daña, hermano. O sea, el Señor nos ha dado tantas bendiciones y nosotros no merecíamos ninguna. Por eso es que la palabra del Señor dice claramente aquí, los mandamientos de Él no son gravosos. Después que usted ha conocido al Señor, usted le ama y usted le obedece de pura gana, porque el Señor es bueno. Por eso dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando somos de Cristo, ya no estamos bajo el yugo del diablo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Como dice, somos salvos por la fe, no somos salvos por haber sido los campeones del yugo de la esclavitud ni los campeones del yugo de pecado. Somos salvos porque el Señor quitó el yugo de pecado y nos puso su yugo, que es fácil sobre nosotros. Por eso dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La única forma de vencer el yugo de pecado es cuando creemos en el Señor Jesús y Él pone su yugo fácil sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Meditemos en esto que hemos estado considerando, hermanitos queridos. Quise terminar esta serie de exhortaciones de las parábolas usando esta parábola porque nos habla precisamente de la situación, primero, en que el mundo está y también la situación en la cual estábamos nosotros, pero también ilustra en qué condición estamos ahora cuando hemos creído en Cristo Jesús para salvación. El Señor es bueno, el Señor nos ha salvado. Me maravillo en que hubiéramos nosotros podido creer en el Señor. No hay otra forma de creer en el Señor que no sea por su gracia. Porque para nosotros, tan ataponados y cargados de pecado, era imposible ver la luz de Cristo, a menos que Él mismo nos hubiera dado la cordura, nos hubiera tocado en nuestro corazón para poder conocerle y poder creer en Él. Por eso es que el Señor, siempre recuerdo todos los días, es bueno, para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por habernos salvado, por haber enviado a tu Hijo Cristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque cada vez que vamos a ella podemos entenderte y conocerte mejor, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, porque si no hubiera sido por ella, estuviéramos perdidos todavía. Permite, Señor, que esta iluminación, Señor, de tu Espíritu Santo
que está sobre nosotros, así mismo esté sobre la humanidad, Padre, especialmente en este día. Hay muchos por ahí celebrándote sin celebrarte, Señor. Hay muchos que dicen que te honran sin honrarte. Inclusive hay muchos que dicen que te conocen sin conocerte. Por eso en esta hora, Señor, estamos aquí delante de ti dándote gracias. Primeramente por nuestra salvación. También por las bendiciones que derramas sobre nosotros todos los días. Gracias especialmente por hoy, Señor, que pudimos estar congregados de manera remota. Gracias, Padre, porque sabemos que estamos en el verdadero, como dice tu palabra, en tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que el día de hoy sea un día de bendición, que podamos apreciar de que la verdadera bendición es estar enyugado contigo, Señor. ¿Por qué? Porque tú llevaste nuestras cargas de pecado. Y ahora vamos, libres de pecado, camino a la vida eterna. Gracias, Señor, que podamos siempre andar enyugados contigo toda esta vida, Señor, hasta que lleguemos a la eternidad. Gracias te damos, Señor. Bendice asimismo al resto de los hermanos, al resto de los que van a escuchar más adelante. Bendice el resto de nuestro día, Señor. A los que estamos enfermos, Señor, te pedimos que tu mano pose sobre nosotros y nos sane y nos pongas bien, según tu tiempo. Gracias te damos, Señor, por todos los que están conectados también. Bendíceles y que hoy sea un día gozoso delante de ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.